en $30 millones, no es tanto, pero sume eso durante 10 años y es mucho dinero. Muy bien, este es el programa Buenos Días de Visión. Están con nosotros la señora economista Natalie Celi, ella es ministra coordinadora de la producción, el empleo y la competitividad, y el señor economista Cristian Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. El tema general: el Ecuador lucha con dignidad por la TPDA. Señora ministra, doña Natalie, ¿qué está haciendo el gobierno para ayudar a los sectores exportadores nacionales? El presidente Correa dijo que tratará de ayudarlos para que sigan siendo competitivos y no dejen sin trabajo a sus empleados, pero yo diría que lo que hace falta son políticas claras de comercio exterior con nuestros principales socios comerciales. Linda pregunta para que se luzca doña Natalie, a ver. Bueno, no es cuestión de lucirse, sino de tratar de expresar las ideas. Pues yo me refiero a su suficiencia y a su conocimiento del tema, doña Natalie. A lo que se cree. Me gustaría, digamos, también indicar al país en relación a estas soluciones alternativas, porque creo que es digamos, muy importante que se explique cuáles son los planes que desde el ministerio o las estrategias que el ministro de la Producción se pueden plantear. Esto que yo le decía de que consolidemos en el CGP algunos aranceles. ¿Cuál es la solución exacta del CPG? Sistema generalizado de preferencias. Y a veces, discúlpenos la audiencia, nosotros con estas siglas que para nosotros en nuestro diario es interesante hablar entre economistas. Son comunes. Por favor. La economía es el arte de complicar lo obvio. En todo caso, en el tema, por ejemplo, de flores, nosotros competimos con Colombia, que si bien, de acuerdo a lo que Cristian explicaba, ha hecho bien su tarea porque tiene un acuerdo de comercio, ese no ha sido ratificado y está en la misma posición que Ecuador, pero en todo caso, competimos con Colombia, competimos con Kenia, por ejemplo. Ese es un producto que sí podríamos pensarlo pasar a CGP, porque en el CGP usted tiene que saber que la preferencia que le den a usted se la dan a todos, entonces tiene que ser muy competitivo para no tener problemas. Entonces, obviamente Kenia tiene, digamos, mayores problemas logísticos en llegar a Estados Unidos. Podría ser un producto que pase a ese sistema, yo creo, sin mayor problema. La dificultad radicaría en aquellos productos, como Cristian mencionó, textiles, en que no somos tan competitivos. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que busquemos un programa de preferencias para el desarrollo de países que no tienen acuerdo comercial con Estados Unidos, digamos. Y allí, incluso el año pasado, cuando visité a algunos congresistas en Estados Unidos, existían intenciones, inclusive ya hay una moción de un legislador, en este momento se me escapa el nombre, para incluir a... ¿es Uruguay o Paraguay? Me parece que es Paraguay en este sistema de preferencia. Es decir, hay inclusive, digamos que el acuerdo de comercio para el desarrollo no calce dentro del blueprint, como dicen los americanos, de negociación de ellos. Existirían otras alternativas. En lo inmediato, asumamos por un minuto que hoy día la moción de extender hasta junio en el Congreso americano no pasa. Asumamos que no hay los 2/3 de los votos para pasar esta ley. ¿Qué pasaría con los exportadores ecuatorianos? Obviamente entraríamos en un problema porque las preferencias vencen, y esto ya pasó en el año 2001, Diego, si la memoria no me falla, diciembre del 2001, y estuvimos todo el semestre del 2002 sin estas preferencias. ¿Qué pasó en ese momento? Que esas preferencias, digamos, los aranceles fueron recuperados por los importadores americanos, inclusive con intereses, algunos de manera directa y otros tuvieron que pasar un procedimiento distinto para recuperar dependiendo de unas reglas aduaneras. Entonces, la primera cosa que plantearíamos en las negociaciones es que se dé este efecto retroactivo para la próxima negociación. Yo siempre me baso en el principio fundamental de lo que estoy explicando, de que no hay contra para la extensión de la TPDA. Este es el fundamento de mi raciocinio, de mi argumentación. Es una dificultad entre la Cámara. Exactamente. Entonces, si eso es así, no debería ser una cuestión de tiempo que aprobemos esto. Eso nos daría tiempo, obviamente podría ser que ciertos exportadores se vean afectados en su liquidez, en su flujo de caja, porque tienen que hacerle descuentos a los importadores para poder competir. Entonces, en ese caso podríamos apoyar a los exportadores con temas que alivien su flujo de caja. No estoy diciendo subsidios, porque además los subsidios no están permitidos por la OMC. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que el anticipo del impuesto a la renta pueda ser revertido. Hay un mecanismo en el que el presidente podría analizar la suspensión del pago, no del impuesto, del anticipo, del impuesto a la renta, para aliviar un poco la caja de estos sectores. Son temas que se pueden hacer. Eso en lo que se refiere específicamente al tema de la TPDA. Usted me hizo una pregunta mucho más amplia, que quiere decir qué está haciendo el gobierno ecuatoriano para fomentar las exportaciones. Okay. Sí. Yo sí, a mí me gusta reconocer, y yo sí creo que en los primeros años del gobierno no hubo una claridad en todos los hacedores de políticas públicas del gobierno, una claridad meridiana acerca de fomentar las exportaciones. Creo que estuvimos discutiendo
recomiendo muchísimo. ¿Forma de recelo frente al sector privado del país, tal vez, doña Natalie, en los primeros años? Yo creo que al interior del gobierno había una discusión de si teníamos que ir a un modelo endógeno. Y si ir a un modelo endógeno quiere decir basado en la producción nacional, en el mercado nacional, y que si eso era contrapuesto a un modelo exógeno, es decir, más fundamentado en las exportaciones. Yo creo que finalmente hemos superado esa discusión. Es imposible pensar en un modelo de desarrollo donde Ecuador, dado las pequeñas economías de escala, ya el concepto lo explicó aquí Cristian, no pensemos en exportar. O sea, a mí esto me causa una confusión muy grave en mi cabeza. Es muy difícil pensar que Ecuador se doña puede... Natalie, ¿alguna vez se confunde realmente mentalmente hablando? Desarrollo, cuando no duermo bien, que pasa a menudo. Entonces, yo creo que esa discusión ha sido superada. Yo creo que el presidente ha sido extremadamente claro en la cadena de hace, me parece, 3 fines de semana, donde él recontó nuestra reunión que tuvimos acerca del frente externo. Y para resolver el problema estructural, digamos, del déficit comercial, más allá de todos los instrumentos que están en el código de la producción para fomentar ciertos sectores estratégicos, está el fomentar las exportaciones y tener una clara política de fomento de exportaciones. Y esa política pasa, dado que el salario no es la variable de ajuste, nuestro modelo además tiene unas restricciones muy grandes. Queremos crecer con equidad, queremos crecer con transformación productiva y con salario digno. O sea, este es el modelo que el presidente Correa le ha propuesto al país y que los ecuatorianos han aceptado de diferentes maneras, en las urnas me refiero, ¿no? Entonces, al no ser el salario la variable de ajuste, ¿qué nos queda para competir, Diego? Nos queda ser extremadamente, y no nosotros, los empresarios, extremadamente innovadores. A nosotros nos toca crear la competitividad sistémica, que existe toda la infraestructura, los menores costos de transacción, las mejores aduanas, y también 2 cosas en las cuales mi ministerio en particular está trabajando, que son los que tienen que ver con logística e innovación. Al respecto... ¿Qué significa esto de logística, doña Natalia? ¿Logística qué significa? Logística significa que usted puede utilizar las diferentes formas de transporte, sea de manera multimodal, es decir, transporte terrestre, el transporte marítimo, los puertos, los aeropuertos, de la mejor manera posible para disminuir, y las rutas, ¿no? Sobre todo las rutas de transporte abreviar, digamos, internacional para disminuir los costos. Eso significa que usted tenga unos procesamientos adecuados, en unas zonas de consolidación, que tenga unas rutas estratégicas. Entonces, en esos temas de logística estamos trabajando justamente para tratar de reducir costos de transacción para que las empresas puedan exportar. Innovación es clave. En este sentido, Manuel Chiriboga ha escrito un extraordinario artículo en la revista Vanguardia. No puedo estar más de acuerdo con él. Leí el artículo de don Manuel Chiriboga. No puedo estar más de acuerdo con Manuel en lo que plantea. Nosotros, desde nuestra propuesta del Ministerio de la Producción, hemos dicho hay unos incentivos en el Código de la Producción para tratar de fomentar ciertos sectores, toda la inversión en general y ciertos sectores en particular, y promover, digamos, esa inversión hacia esos sectores fundamentales para la sustitución de importaciones y la fomento de exportación. Pero si obviamente esto no está acompañado de mercados, la trilogía no funciona. Tenemos que tener mercados previsibles y sobre todo tenemos que tener innovación y tecnología. Sin innovación y tecnología, si los salarios no son la variable de ajuste, ¿cómo podemos competir? Es obvia la respuesta. Señor economista Espinosa, don Cristian, ustedes como Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, ¿sienten, digamos, estas iniciativas a los que hace referencia la señora ministra? ¿Sienten ustedes estas iniciativas, este ánimo? ¿Sienten ustedes? Sí, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana lo que busca es mejorar el clima de negocios, el clima de comercio para los actores de comercio exterior en general y obviamente con los Estados Unidos. Sentimos en el Ministerio de la Producción el trabajo que se hace en el gobierno, una predisposición para mejorar este clima de negocios, para buscar confianza. Pero también debo reconocer que hay algunas acciones del gobierno que no son necesariamente las que mejor apoyen ese clima, y se mantiene un grado de incertidumbre. Por ejemplo, el tema tributario, ¿no? La inestabilidad en el tema tributario es algo que afecta, la incertidumbre respecto a la presencia del Ecuador en algunos mercados. También, mire, los floricultores acaban de terminar el corte para San Valentín y tienen que pensar en qué va a pasar el próximo San Valentín, y ya comienzan a hacer planos al día siguiente. Están hablando del San Valentín del 2012, pero no tienen claridad de cuál va a ser el mercado europeo, de cuál va a ser el mercado de Estados Unidos, de cuál van a ser las relaciones comerciales en un marco más estable. No tienen idea clara de cuál va a ser el marco tributario para dentro de un año, porque si regresamos a ver a la experiencia inmediata, hemos tenido cambio tras cambio tras cambio y falta de estabilidad. Entonces, si bien hay un menú de opciones que está diseñando el Ministerio de la Producción de temas importantes para generar
mejores condiciones para los negocios, para la producción. Por otra parte, vemos un cierto grado de inestabilidad que afecta. El Ecuador tiene que conseguir condiciones por lo menos equivalentes a las que tienen sus competidores. Y no es cuestión de ir muy lejos, regresar a ver abajo y arriba, Colombia y Perú, a Chile, a Panamá, a los países que están inmediatamente cerca de nosotros. Y vamos a encontrar que esas condiciones de inestabilidad no existen en la magnitud que existe aquí en el Ecuador en este momento. Doña Natalie, don Cristian de alguna manera se queja del capítulo tributario. A ver, ¿cuál es su respuesta? Bueno, yo creo que de lo que Cristian ha mencionado en relación al tema de inestabilidad tributaria, yo creo que hemos sido bastante repetitivos. Incluso el presidente ha aceptado que definitivamente hubiera deseable no tener 2 o 3 reformas tributarias, sino una. Usted recordará que en el año 2008 tuvimos la ley de equidad tributaria y luego existieron reformas en el año 2009. Con el Código de la Producción creo que se establece un marco jurídico bastante comprensivo y bastante incentivador de la actividad productiva en general y de ciertos sectores en particular. Las reformas tributarias a las que ha hecho referencia el economista Carlos Marx Carrasco tienen relación a temas, hay unos impuestos que en inglés se llaman sin taxes, los impuestos a los pecados, y lo que se está tratando de revisar es un poco los impuestos que tendrían que ver con la salud, digamos, ¿no? Relacionados con la salud. Y creo que hemos dejado a un lado ya la discusión del tema del IVA a las medicinas. Y hay también en carpeta... Espera que se realice la consulta popular para tomar alguna decisión. Hay en carpeta también, digamos, el tema de ciertos impuestos verdes, o sea, el tema ecológico y de alguna manera el tema de salud y de ciertos impuestos relacionados con el tema de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos hay provisión o hay recargos en todos los temas que tienen que ver con el tema de grasas, las trans, por ejemplo. Y aquí está la discusión sobre el tema de impuestos a los cigarrillos, que inclusive las tabacaleras están de acuerdo con que se cambie el régimen de tributario en ese sentido. Entonces creo que las reformas van en ese sentido, las que se han anunciado este año, y no tienen una aplicación a las reglas de juego generales de la economía. Entonces yo coincido que uno requiere un margen de estabilidad, y eso es lo que el Código de la Producción establece para los incentivos del código, y los inversionistas pueden celebrar contratos de inversión en esa línea. En relación a la incertidumbre política, yo creo que hay 2 temas que están por definirse. Uno es el tratado en la negociación con la Comunidad Europea. Existe un tema en discusión en el Ejecutivo alrededor de compras públicas. Yo estaba insistiendo al señor presidente en la necesidad de tener esta reunión cuanto antes para definir este tema, pero la verdad es que aún no regresamos del todo a las negociaciones con la Comunidad Europea y el tiempo apremia. En ese sentido estoy de acuerdo con Cristian que se debe tomar una decisión, y en el tema y esto está en manos de la Cancillería del ministro Patiño. En relación al tema de Estados Unidos, creo que debemos aprovechar la extensión más larga que se dé. Ojalá se dé hoy día, si no se da hoy día, espero que se dé en las próximas, para ir ya a un programa distinto que dé estabilidad a los empresarios. Ahora, el panorama no es tan negativo, existen vicisitudes y dificultades, pero las dificultades se convierten en retos, digamos, a ser superados y muchas veces en oportunidades. En relación a inversión extranjera que vendría al país, yo creo que hay un interesante artículo que salió ayer en el principal periodo de circulación de Lima, en que cadenas hoteleras le piden a Perú tener los mismos incentivos que da Ecuador. Entonces, en el sector turístico yo veo que hay importantes inversiones que vendrían al país, y en otros sectores de la economía también. Nosotros hemos recibido manifestaciones de interés de invertir en el país por cerca de $2.000 millones, lo cual pues da un panorama bastante interesante si estas inversiones se concretan. Recordemos que en Colombia, en Perú, la mayor parte de la inversión extranjera está ligada al gas. $6.000 millones de ese gran paquete de inversión extranjera que llegó a Perú en los años precedentes están relacionados con gas. Y en Colombia, justamente conversaba con un amigo de la universidad colombiano, y él había hecho un análisis de la inversión extranjera en Colombia y me decía que solamente $1.000 millones tienen que ver con el sector productivo no petrolero colombiano. Entonces yo creo que sí, es cierto, Colombia y Perú tienen un modelo de desarrollo distinto, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, y son países donde han firmado acuerdos de comercio y existe estabilidad. El modelo de desarrollo de Ecuador es distinto al de esos países. Vamos terminando. Sáqueme de una curiosidad de doña Natalie.
¿La Cancillería viene trabajando al mismo ritmo que imprime el Ministerio de la Producción en este tema? A ver, sáqueme de esa curiosidad. En estos últimos tiempos, sí. ¿Y en los tiempos anteriores? Bueno, yo tengo de ministra coordinadora de la producción 1 año y medio. Creo que durante la administración anterior hubo, digamos, el tema de comercio no eran los temas prioritarios de la Cancillería. Creo que esa administración tuvieron otros méritos en otras dimensiones, pero realmente el tema comercial no era un tema prioritario. El ministro Patiño ha hecho declaraciones públicas. Él está muy optimista de las declaraciones que he escuchado, de que hasta mayo se podría definir este tratado con Europa. Ojalá que aceleremos el paso. Mensaje para el ministro Patiño, ojalá. Siempre digo, en el marco del respeto de la política del gobierno nacional y siempre sopesando los costos y los beneficios. Ojalá que con las líneas rojas que se han establecido se logre ese acuerdo. Pero yo sí reconozco que en el Viceministerio de Comercio existe ahora una gran voluntad política y técnica por avanzar. El viceministro es un hombre que conoce muchísimo del comercio y que veo avances, digamos, en los últimos. Muy bien, una última pregunta en 2 preguntas, ¿no? Y respuesta apretada porque veo que ustedes también tienen otros compromisos. Los empresarios ecuatorianos pidieron a los Estados Unidos una prórroga de las ATPDA de por lo menos 28 meses. ¿Hay esperanzas ciertas de lograr tal propósito? 1. ¿Cómo nos afectaría la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia? ¿Hay algún otro acuerdo en marcha con los Estados Unidos? Cristian y doña Natalia. Sí, bueno, los empresarios ecuatorianos han pedido la extensión más larga posible, ¿no? Y estos esquemas, como mencionaba yo inicialmente, son esquemas temporales y los Estados Unidos los ha planteado en un marco de aproximadamente 18 meses. Es la propuesta que se hizo en diciembre, que no pudo realizarse, se pasó a 6 semanas, ahora se está hablando de 4 meses para más adelante tal vez plantear nuevamente 18 meses, y esos son los plazos con los que estamos trabajando. A nosotros, como decía hace un momento, necesitamos un grado de estabilidad de por lo menos 1 año para hacer la planificación productiva, claro. Y las ventas que se tienen que hacer. Así que en cualquier caso, sean 18 meses o 20 meses, el plazo, si bien lo aceptamos como algo mejor a no tener nada, es insatisfactorio. Lo que quisiéramos tener es una alianza permanente. Y en cuanto a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, ¿cómo nos afectaría? El problema es que este esquema de preferencias que ahora se le otorga a Ecuador y a Colombia, y se le otorga especialmente a Colombia para que, como puente para la implementación de su Tratado de Libre Comercio, ese incentivo adicional dentro de los Estados Unidos se perdería. Sin Colombia en el paquete, el sistema de ATPDA pierde en gran parte su relevancia para los Estados Unidos, no para nosotros, sin duda. Entonces nos afectaría. Y claro, hay otros países que están, Corea y Panamá, que están en una situación parecida a Colombia, en un proceso de ratificación de sus acuerdos. Estados Unidos negocia además de un acuerdo que se llama el P8 con países que están en la región del Pacífico, en los que va acumulando los beneficios de los acuerdos comerciales, y está el gran esquema de la cuenca del Pacífico, APEC, donde estamos hablando de alrededor de 21 economías, de las más grandes del mundo, que están tejiendo una red de acuerdos comerciales muy intensa. Los Estados Unidos está tratando de crear una masa crítica de acuerdos parecidos a los que ellos han firmado, y vamos a tener todos los países latinoamericanos con costa al Pacífico participando en esta red de acuerdos comerciales, a excepción del Ecuador. Muy bien. Gracias, don Cristian. Bueno, yo quería poner un ejemplo, ¿no? Colombia es un país que, de acuerdo a las tendencias del libre mercado, ha hecho la tarea bien hecha, ¿no? Muy amigo de los Estados Unidos, geopolíticamente importante, y fíjese usted cómo tiene 2 años en la administración Obama sin que este acuerdo sea ratificado. Lo pongo como ejemplo de lo difícil que son las cosas, aún siguiendo las buenas prácticas. Más allá de que señala la vecindad entre Colombia y los Estados Unidos, claro. Y el gobierno de Uribe, sobre todo el gobierno de Uribe. Con eso quiero graficar la dificultad de las relaciones. O sea, Colombia es un país conocido por su cercanía con Estados Unidos, Colombia es un país conocido por su modelo de apertura de mercado, y tiene 2 años sin que la administración del gobierno Obama, por más que el presidente Obama en sus 2 discursos del State of the Union haya
pedido y convocado a sus congresistas a que se firme. O sea, las cosas son complicadas en el mundo internacional, en las relaciones internacionales el día de hoy, y obviamente más aún cuando la propuesta que tiene Ecuador es justamente tener ese modelo exógeno, pero no a cualquier costo. Eso implica algunas restricciones y algunas... Ahí entra el término dignidad, ¿no? Ahí entra el término dignidad. Yo no le diría, bueno, dignidad es un término que el presidente utilizó, pero yo creo que es un tema de pragmatismo, y puede ser que entre sumar y restar, digamos, lo que al final es beneficioso al país. Yo sí estoy consciente y coincido con lo que acaba de decir Cristian en la importancia de tener de mercados de largo plazo. Entonces, en ese sentido, y poniendo esto en el trasfondo para entender las complicaciones de las relaciones internacionales, es que digo, y estoy de acuerdo, nosotros también estamos pidiendo como gobierno la prórroga más larga que podamos tener en la TPA, obviamente porque nos vamos a quedar solos en la lucha, y tendremos ese espacio para poder buscar esta solución alternativa, sea migrarse a aquellos productos en los cuales somos muy competitivos al sistema del CGP, y para aquellos que no son competitivos tratar de buscar otras soluciones, como poder hacer el poder, digamos, plantear un programa distinto, ¿no? Muy bien. Un par de preguntas, una pregunta para la señora ministra y una pregunta para el señor economista Espinosa. Hay un mensaje para la economista Celi, dice el doctor Aldo Salvador, director ejecutivo de Asogal, dice un agradecimiento especial a la señora ministra Celi por el apoyo a los operadores de turismo de Galápagos. Confiamos en que la revisión del precio del diésel, sin subsidio pero con un cálculo justo y equilibrado, se apruebe lo más pronto posible. Gracias, señora ministra. Siempre que viene aquí doña Natalie, las felicitaciones a través de... Así es. Sí, siempre que viene las felicitaciones. Felicitaciones con pedido, pero con piola. No está en mis manos el pedido del señor de Asogal. Doña Natalie, mil gracias. Don Cristian, igualmente, bienvenido al programa. El tema general, el Ecuador lucha con dignidad por la ATPDA. Gracias, doña Natalie. Nuevamente, Cristian, muy gentil, ¿no?